Lo que voy a contarte esta noche no lo encontrarás en ninguna homilía dominical. No está en los catecismos que te enseñaron de niño y probablemente nunca escucharás a un sacerdote hablar de esto desde el púlpito, porque lo que descubrí durante 40 años de investigación en archivos secretos, monasterios perdidos y conversaciones con custodios de manuscritos prohibidos cambió para siempre mi comprensión de quién fue realmente Jesús de Nazaret. Y te lo digo con toda honestidad, cuando vi por primera vez esos textos antiguos, cuando toqué con mis propias manos pergaminos que la Iglesia declaró peligrosos hace 17 siglos, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque todo lo que me habían enseñado sobre Jesús era apenas un fragmento de la historia completa, una versión editada, filtrada, adaptada para mantener el control sobre millones de creyentes. Si te quedas conmigo hasta el final, comprenderás por qué ciertos evangelios fueron quemados sistemáticamente, por qué enseñanzas específicas de Jesús desaparecieron de los registros oficiales, y por qué lo que Jesús realmente dijo sobre la naturaleza divina en cada ser humano era demasiado peligroso para las estructuras de poder. Empecemos por el principio. Todo comenzó en 1945, aunque yo no lo supe hasta muchos años después. Un campesino egipcio llamado Muhammad Ali estaba cavando cerca de un acantilado en Nag Hammadi buscando fertilizante natural. Su pala golpeó algo sólido. Una jarra de cerámica sellada, enterrada allí durante más de 1600 años. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro envueltos en cuero, 52 textos completos que la Iglesia primitiva había intentado borrar de la historia. Evangelios escritos por comunidades cristianas de los primeros siglos que presentaban una versión completamente diferente de las enseñanzas de Jesús. Muhammad Ali no sabía lo que había encontrado. De hecho, su madre usó algunos de los papiros como combustible para encender el fuego de la cocina. Otros fueron vendidos poco a poco en el mercado negro. Tardaron décadas en ser recuperados, traducidos y finalmente publicados. Y cuando el mundo académico pudo estudiarlos, todo cambió, porque esos textos revelaban algo que la Iglesia había ocultado durante 17 siglos, que el cristianismo primitivo era extraordinariamente diverso, que había múltiples interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas, que comunidades enteras de cristianos creían cosas radicalmente diferentes de lo que Roma estableció como doctrina oficial, y que muchas de esas comunidades fueron perseguidas, sus libros quemados, sus líderes ejecutados, simplemente por preservar una versión diferente del mensaje. Pero déjame contarte algo que muy pocos saben sobre ese descubrimiento. Muhammad Ali y sus hermanos no solo encontraron manuscritos ese día, también encontraron algo más en esa cueva, restos humanos, en lo que parecían ser varios individuos enterrados junto con los textos, como si alguien hubiera fallecido protegiendo esos documentos. Investigué esto durante años, entrevisté a miembros de la familia Ali que aún viven en la región y me contaron una historia que nunca apareció en los reportes académicos oficiales. Me dijeron que cuando abrieron la jarra y vieron los libros antiguos sintieron miedo. Un miedo irracional, como si algo antiguo y poderoso hubiera sido liberado. Varios de los hermanos se enfermaron en los días siguientes. Uno de ellos falleció semanas después en circunstancias extrañas. La familia comenzó a creer que los textos estaban malditos. Por eso los vendieron rápidamente, querían deshacerse de ellos. Mi abuelo decía que esos libros contenían secretos que habían costado vidas, me dijo un descendiente, que las personas enterradas en la cueva habían sido monjes cristianos que prefirieron fallecer antes que entregar los textos a los soldados del emperador. Esto me llevó a investigar qué estaba sucediendo exactamente en Egipto en el siglo IV cuando esos textos fueron enterrados. Y lo que descubrí es fascinante y perturbador. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una carta a todas las iglesias de Egipto. En esa carta, que aún existe y puede ser leída hoy, establecía qué libros eran aceptables para ser leídos en las iglesias, y específicamente prohibía una larga lista de evangelios, hechos de apóstoles y apocalipsis que circulaban en las comunidades.
ordenaba que todos esos textos fueran destruidos. Cualquier persona encontrada poseyéndolos sería excomulgada y entregada a las autoridades civiles. En el Imperio Romano del siglo IV, eso significaba tortura y probablemente ejecución. Imagina ser un monje cristiano en ese momento. Has dedicado tu vida al estudio de las enseñanzas de Jesús. En tu monasterio tienen evangelios que han sido copiados y recopiados durante generaciones. Textos que tu comunidad considera sagrados, palabras auténticas del Maestro. Y de repente llega una orden imperial diciendo que esos textos son herejía, que debes quemarlos o enfrentar la muerte. ¿Qué haces? Algunos obedecieron y quemaron sus bibliotecas, pero otros, los verdaderos creyentes, se negaron. Tomaron sus textos más preciados, los envolvieron cuidadosamente en cuero para protegerlos, los metieron en jarras de cerámica selladas y los escondieron en cuevas del desierto con la esperanza de que algún día, cuando la persecución terminara, pudieran recuperarlos. Algunos de esos monjes probablemente fallecieron defendiendo los escondites y sus huesos quedaron allí junto con los textos durante 1600 años. Hasta que Muhammad Ali los encontró. Viajé a Egipto 3 veces siguiendo el rastro de estos textos. Hablé con descendientes de las familias que encontraron los manuscritos. Visité las cuevas donde fueron escondidos en el siglo IV, justo antes de que los soldados del emperador llegaran a destruir todo lo que no coincidiera con la versión oficial. La primera vez que entré en esas cuevas fue una experiencia que nunca olvidaré. Están en un acantilado llamado Jabal al-Tarif, cerca del pueblo moderno de Nag Hammadi. El calor del desierto es brutal, el silencio absoluto. Subes por un camino empinado entre rocas rojizas hasta llegar a las aberturas de las cuevas. Algunas son apenas grietas en la roca, otras son cavidades más grandes donde podrían haberse refugiado varias personas. Me senté en una de esas cuevas al atardecer, mientras el sol se ponía sobre el Nilo a lo lejos, e intenté imaginar cómo debió ser para esos monjes, sabiendo que soldados vendrían pronto a destruir todo lo que valoraban, decidiendo qué textos salvar, cuáles dejar atrás, envolviendo cuidadosamente cada manuscrito, susurrando oraciones, sellando las jarras con la esperanza desesperada de que alguien algún día los encontrara. Y en ese momento comprendí algo fundamental. Estos textos no son solo documentos históricos, son testimonios de un coraje extraordinario, son evidencia de que había personas dispuestas a fallecer por preservar una verdad que las autoridades querían borrar. Eso les da un peso, una importancia que va más allá de su contenido académico. Son sagrados no solo por lo que dicen, sino por el precio que otros pagaron para que sobrevivieran. Y una tarde en el Museo Copto del Cairo tuve la oportunidad de ver uno de esos códices originales. Estaba protegido bajo vidrio, las páginas oscurecidas por los siglos. La guía del museo, una mujer cristiana copta que había dedicado su vida al estudio de estos textos, me dijo algo que nunca olvidaré. Este libro casi nos cuesta la vida a todos. Cuando fueron descubiertos, las autoridades eclesiásticas querían destruirlos nuevamente. Solo sobrevivieron porque académicos laicos intervinieron. Le pregunté por qué tanto miedo a unos textos antiguos. Me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Porque estos libros dicen que no necesitas sacerdotes ni iglesias para encontrar a Dios. Dicen que el reino divino está dentro de cada persona, que la salvación viene del conocimiento directo, no de la obediencia a instituciones. ¿Entiendes por qué eso es peligroso para quienes construyeron su poder sobre ser intermediarios obligatorios entre Dios y la humanidad? En ese momento comprendí la magnitud de lo que había sido ocultado. No era simplemente información histórica, era un camino espiritual completo que había sido borrado deliberadamente. Esa mujer, cuyo nombre era Miriam, se convirtió en una de mis mejores fuentes durante los años siguientes. Me presentó a académicos coptos que habían dedicado décadas a estudiar estos textos en secreto, porque incluso hoy, en el siglo XXI, hay presión institucional para minimizar la importancia de estos evangelios, para declararlos tardíos, poco confiables, heréticos. Miriam me contó sobre un académico suyo, un profesor de estudios bíblicos en una universidad católica. Había escrito un libro
sobre los evangelios gnósticos, presentándolos como posibles ventanas al Jesús histórico. Fue despedido de su puesto. Su libro fue retirado de circulación por la editorial, que tenía vínculos con el Vaticano. Él apeló, argumentó que era investigación académica legítima, pero la presión fue demasiada. Terminó abandonando los estudios bíblicos completamente. La Iglesia no quiere debate honesto sobre estos temas, me dijo Miriam. Quieren control absoluto sobre la narrativa de Jesús. Cualquier voz que sugiera que su versión no es la única o la más auténtica debe ser silenciada. Esto me llevó a investigar cuántos otros académicos habían sido marginados, despedidos o atacados por estudiar estos textos. Y la lista es larga. Elaine Pagels, probablemente la académica más respetada en este campo, ha enfrentado ataques constantes. Bart Ehrman, que comenzó como cristiano evangélico y se volvió agnóstico después de estudiar los manuscritos antiguos, es regularmente difamado desde púlpitos. John Dominic Crossan, Karen King, Marvin Meyer, todos han sido blanco de campañas de desprestigio. El patrón es claro. Cualquiera que presente evidencia que desafíe la narrativa ortodoxa es atacado no en base a la evidencia, sino en base a su carácter o motivaciones. Es exactamente lo que hacen los regímenes totalitarios cuando no pueden refutar los hechos. Atacan al mensajero. Déjame contarte sobre uno de esos textos específicamente. El Evangelio de Tomás, probablemente el más importante de todos los descubiertos en Nag Hammadi, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No tiene narrativa de nacimiento virginal, no hay crucifixión, no hay resurrección física, solo enseñanzas directas. Y esas enseñanzas son radicalmente diferentes de lo que conocemos por los evangelios del Nuevo Testamento. En el dicho número 3, Jesús dice algo extraordinario. Si vuestros líderes os dicen mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Lee eso otra vez despacio. Jesús está diciendo que el reino no es un lugar externo futuro. Está aquí, ahora, dentro de cada persona. Y la clave para acceder a él es el autoconocimiento. Conocerte a ti mismo profundamente. Esto es completamente diferente de lo que la Iglesia enseña. La Iglesia dice que el reino es futuro, que llegas a él después de fallecer, que necesitas creer doctrinas específicas y obedecer reglas para tener acceso. Pero aquí Jesús está diciendo lo opuesto. El reino está disponible ahora, está dentro de ti y lo alcanzas mediante el conocimiento de ti mismo. Ahora bien, hay otro dicho en el Evangelio de Tomás que es aún más radical. El dicho número 70 dice, Jesús dijo, si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará, si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis en vosotros os matará. Esto es extraordinario. Jesús está diciendo que la salvación no viene de fuera, de creer en algo externo, viene de sacar, de manifestar lo que ya está dentro de ti. Y si no lo haces, si no manifiestas tu potencial interior, eso mismo te destruirá. Es una enseñanza sobre autorrealización, sobre convertirte en lo que realmente eres, completamente diferente de la teología de salvación externa que la Iglesia predica. Cuando mostré este texto a un teólogo con quien tuve amistad durante años, su respuesta fue reveladora. Me dijo, ese texto es gnóstico, herético, no refleja las verdaderas enseñanzas de Jesús. Le pregunté cómo podía estar tan seguro, porque contradice lo que los evangelios canónicos enseñan. ¿O será que los evangelios canónicos contradicen lo que Jesús realmente enseñó? Le respondí. Nunca me volvió a hablar después de esa conversación. Pero esa conversación me llevó a investigar algo crucial: ¿cómo sabemos qué evangelios son auténticos y cuáles no? La respuesta oficial de la Iglesia es que los evangelios canónicos fueron escritos por testigos oculares o personas cercanas a testigos oculares, y que los evangelios gnósticos son tardíos, escritos en el siglo II o III por personas que nunca conocieron a Jesús, pero cuando investigas la evidencia real, esa historia se desmorona.
Los evangelios canónicos son anónimos. Ahora voy a revelarte algo que probablemente nunca escuchaste y que plantea un problema inquietante sobre todo lo que creíste saber. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente era para resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo. Pero lo que realmente sucedió allí fue algo mucho más calculado. Fue el momento donde el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual y se convirtió en herramienta de control político. Constantino no era un teólogo, era un emperador y tenía un imperio fracturado que necesitaba unificar. Vio en el cristianismo, que ya tenía millones de seguidores, la herramienta perfecta. Pero había un problema: los cristianos no estaban de acuerdo entre sí sobre prácticamente nada. Había docenas de grupos diferentes con interpretaciones radicalmente distintas de Jesús. Algunos lo veían como profeta humano, otros como ser divino, otros como maestro de sabiduría. Algunos enfatizaban sus enseñanzas sobre transformación interior, otros enfatizaban su muerte como sacrificio. Algunos tenían evangelios que hablaban de enseñanzas secretas, otros rechazaban completamente la idea de secretos. Constantino necesitaba orden, uniformidad, una versión única que todos aceptaran. Así que reunió a los obispos, mayoritariamente de su facción preferida, y les dio una tarea: definir la doctrina oficial, decidir qué textos eran legítimos y cuáles heréticos, establecer una versión única del cristianismo que serviría a los intereses del imperio. Pero déjame contarte algo sobre ese concilio que no aparece en las historias oficiales. Investigué los registros durante años, viajé a Nicea, que ahora es Iznik en Turquía. Visité el lugar exacto donde se celebró el concilio, un palacio imperial que ya no existe pero cuyas ruinas aún son visibles. Y hablé con historiadores turcos que han estudiado los registros locales, no solo las versiones oficiales de la Iglesia. Me contaron que el concilio fue mucho más violento y caótico de lo que las historias edificantes sugieren, que hubo peleas físicas entre obispos con diferentes teologías, que Constantino tuvo que intervenir personalmente múltiples veces para imponer orden, que la votación final sobre la naturaleza de Cristo no fue unánime ni remotamente. Fue forzada mediante intimidación imperial. Los obispos que votaron en contra fueron exiliados inmediatamente, sus escritos fueron quemados, sus nombres fueron borrados de los registros. Fue un golpe de estado teológico, me dijo un profesor de historia bizantina en la Universidad de Estambul. Constantino decidió qué versión del cristianismo sería oficial y usó el poder del Estado para eliminar todas las alternativas. Y aquí está el problema inquietante que deberías estar preguntándote ahora mismo. ¿Qué pasó con todos los cristianos que no estaban de acuerdo? ¿Qué pasó con las comunidades que tenían evangelios diferentes? ¿Qué pasó con las enseñanzas que no encajaban en la versión oficial? Fueron declarados herejes. Sus fueron quemados sistemáticamente. Sus líderes fueron exiliados o ejecutados. Sus iglesias fueron destruidas o confiscadas. Durante los siguientes 3 siglos hubo una campaña sistemática de eliminación de toda versión alternativa del cristianismo, y fue tan efectiva que durante 1500 años casi nadie supo que esas versiones alternativas habían existido, hasta que un campesino egipcio encontró una jarra enterrada en el desierto. Investigué esto durante años. Viajé a Roma, conseguí acceso a archivos del Vaticano que raramente se abren a investigadores independientes. No fue fácil. Tuve que usar contactos académicos, presentar credenciales, demostrar que mi investigación era seria. Pero finalmente, después de años de solicitudes, me permitieron acceso limitado a ciertos documentos. Y lo que encontré me heló la sangre. Hay registros, documentos oficiales de la Iglesia primitiva, donde se dan instrucciones específicas sobre cómo identificar y destruir textos heréticos, listas de libros que debían ser quemados, nombres de personas que debían ser arrestadas, procedimientos para interrogar a sospechosos de poseer evangelios prohibidos. Uno de esos documentos, fechado en el siglo V, describe cómo los soldados imperiales debían registrar casas en busca de libros prohibidos, cómo debían interrogar a los habitantes usando tortura si era necesario,
cómo debían quemar los libros públicamente para aterrorizar a otros que pudieran estar escondiendo textos similares. Es idéntico a lo que regímenes totalitarios modernos han hecho. Controlar la información, eliminar versiones alternativas de la historia, castigar a quienes preservan la verdad inconveniente. Y todo esto se hizo en nombre de Jesús, el mismo Jesús que según los evangelios dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». La ironía es devastadora. Una institución que afirma seguir a Jesús pasó siglos suprimiendo verdades y destruyendo libertad. Pasé 3 semanas en esos archivos tomando notas frenéticamente, porque sabía que probablemente no volvería a tener acceso, y efectivamente cuando solicité regresar 2 años después, mi petición fue denegada sin explicación, pero lo que alcancé a documentar es suficiente. Hay evidencia clara de una campaña sistemática de supresión que duró siglos. Y esa campaña fue tan exitosa que borró casi completamente del conocimiento público que habían existido versiones alternativas del cristianismo. Ahora bien, imagina por un momento que esos textos que fueron destruidos contenían enseñanzas auténticas de Jesús. Imagina que lo que se perdió era tan importante como lo que se conservó, o incluso más importante. Imagina que las enseñanzas sobre transformación interior, sobre el reino dentro de ti, sobre conocerte a ti mismo como hijo del Padre viviente, eran centrales en el mensaje original y fueron eliminadas precisamente porque empoderaban demasiado al individuo, porque hacían innecesaria la mediación institucional, porque amenazaban el modelo de control que la Iglesia estaba construyendo. Si esto es verdad, y toda la evidencia que he recopilado sugiere que lo es, entonces enfrentamos un problema monumental. Significa que millones de personas durante 2000 años han seguido una versión editada, censurada, políticamente manipulada del mensaje de Jesús. Significa que lo que llamamos cristianismo ortodoxo podría ser, en realidad, una distorsión del cristianismo original. Significa que las voces que fueron silenciadas, los libros que fueron quemados, podrían haber preservado la verdad más auténtica. Este problema no es solo histórico. Es profundamente personal para cualquiera que se identifique como cristiano, porque plantea la pregunta inevitable: ¿a qué Jesús estás siguiendo realmente? ¿Al Jesús histórico que enseñaba transformación interior y conocimiento directo de lo divino? ¿O al Jesús institucional creado por concilios políticos para servir a intereses de poder? Y aquí está lo más perturbador de todo. No puedes simplemente ignorar esta pregunta ahora que la has escuchado. No puedes seguir adelante como si nada hubiera cambiado, porque una vez que sabes que existe una versión alternativa, una vez que sabes que textos fueron destruidos deliberadamente, tienes la responsabilidad de investigar, de buscar la verdad completa, no solo la versión que te dieron. Déjame contarte sobre otra experiencia que tuve, esta vez en un monasterio ortodoxo en Monte Athos. Es un lugar extraordinario, una península entera dedicada a la vida monástica desde hace más de 1000 años. Las mujeres tienen prohibida la entrada, las reglas son estrictas, el tiempo parece haberse detenido en el siglo X. Llegar allí no es fácil. Necesitas permisos especiales del gobierno griego. Debes demostrar que tu visita tiene propósito religioso o académico serio, e incluso con permisos muchos monasterios rechazan visitantes. Pasé 3 semanas allí como huésped de un abad que había dedicado 60 años al estudio de manuscritos antiguos. Su nombre era Padre Serafín, tenía 84 años cuando lo conocí, había entrado al monasterio a los 18 años y nunca había salido desde entonces. Su mundo entero era esa comunidad de 40 monjes y la biblioteca que custodiaban. ¿Pero qué biblioteca? Contenía manuscritos que databan del siglo VI, algunos incluso más antiguos, Biblias completas en griego antiguo, siríaco, copto, comentarios de padres de la Iglesia que nunca fueron traducidos, y en un cuarto especial, bajo llave, textos que oficialmente no existían. Padre Serafín fue cauteloso conmigo al principio. Participé en sus rutinas de oración, me levanté a las 4 de la mañana para los oficios. Comí su comida simple, dormí en una celda espartana. Demostré respeto por sus tradiciones.
y gradualmente, durante largas conversaciones vespertinas, comenzó a confiar en mí. Una tarde, después de días de conversaciones cautelosas donde ambos evaluábamos si podíamos confiar el uno en el otro, me llevó a la biblioteca del monasterio. Abrió el cuarto especial con una llave antigua que llevaba colgada al cuello. Dentro, en estantes de madera oscura, había aproximadamente 50 volúmenes. «Estos son los libros que sobrevivieron las purgas», me dijo en voz baja, «cuando los iconoclastas venían a destruir, cuando los cruzados saqueaban, cuando los otomanos conquistaban. Siempre escondíamos estos primero». Me mostró un códice que databa del siglo VI. Era una copia de un evangelio que oficialmente no existe, el Evangelio de Pedro, que fue declarado herético en el siglo II. Las páginas eran de pergamino, la tinta marrón oscuro casi negra. La caligrafía era hermosa, clara, realizada por un escriba experto. «¿Por qué lo guardan si es herético?», le pregunté. Su respuesta fue sabia: «Porque la verdad no tiene miedo de ser examinada. ¿Solo la mentira necesita protección mediante la prohibición?». Me permitió leer secciones del texto, y lo que leí era extraordinario. Leímos juntos secciones del texto. Contenía detalles sobre la resurrección que no aparecen en ningún evangelio canónico. Describía experiencias visionarias de los apóstoles que son mucho más místicas y menos literales que las versiones oficiales. Presentaba enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la realidad que son profundamente filosóficas. Pero lo más fascinante era una sección que describía una conversación entre Pedro y Jesús después de la resurrección. Jesús le explicaba que la resurrección no era solo un evento físico único, era un símbolo de algo que todos deben experimentar, una muerte del yo falso y un nacimiento del yo verdadero. Cada persona debe fallecer y resucitar, decía Jesús en ese texto, no una vez al final de los tiempos, sino continuamente a lo largo de la vida. Cada vez que sueltas una ilusión, falleces. Cada vez que descubres una verdad, resucitas. Esto es radicalmente diferente de la doctrina ortodoxa. La Iglesia enseña la resurrección como evento histórico único que sucedió a Jesús y como evento futuro que sucederá a todos en el juicio final. Pero aquí se presenta como proceso continuo de transformación interior. «¿Por qué esto fue prohibido?», pregunté. Padre Serafín cerró el libro cuidadosamente antes de responder. «Porque presenta un Jesús demasiado humano y al mismo tiempo demasiado divino», respondió el abad. «Demasiado humano porque muestra dudas, miedos, luchas internas. Demasiado divino porque enseña que esa misma divinidad está disponible para todos. La Iglesia necesitaba un Jesús que fuera único, diferente de todos los demás humanos. Un Jesús que pudiera ser venerado, pero no imitado, porque si todos pueden alcanzar lo que Jesús alcanzó, entonces la Iglesia pierde su razón de existir como mediadora exclusiva». Esas palabras resonaron en mí durante meses. Un Jesús que puede ser venerado, pero no imitado. Esa es exactamente la función que el Jesús institucional cumple. Es puesto en un pedestal tan alto que nadie puede alcanzarlo. Se le atribuyen características únicas que ningún otro humano puede tener. Y luego se nos dice que la única forma de acercarnos a Él es a través de la Iglesia. Pero el Jesús de los Evangelios prohibidos es completamente diferente. Ese Jesús dice: «Lo que yo hago, vosotros también podéis hacer». Ese Jesús enseña métodos específicos para la transformación interior. Ese Jesús no crea dependientes, crea discípulos que eventualmente se vuelven maestros. La diferencia es fundamental. Uno perpetúa un sistema de control, el otro conduce a la liberación. Pasé horas más con Padre Serafín discutiendo estos textos. Me mostró otros evangelios que guardaban, fragmentos del Evangelio de los hebreos, copias del Evangelio de los egipcios, secciones de un texto llamado La sabiduría de Jesucristo. Cada uno presentaba aspectos diferentes de las enseñanzas. Cada uno había sido condenado por razones específicas. «¿Por qué los guardan?», le pregunté una noche. «Si la Iglesia oficial los considera herejía, no están arriesgándose al preservarlos». Su respuesta fue profunda. «Nuestra obligación no es con la Iglesia institucional, nuestra obligación es con la verdad. Estos textos son parte de nuestra herencia cristiana
independientemente de lo que los concilios decidieron, fueron escritos por creyentes sinceros que amaban a Jesús, merecen ser preservados, estudiados, respetados algún día. Cuando la Iglesia madure lo suficiente, ¿podrá aceptarlos? Hasta entonces, ¿nosotros los guardamos? Le pregunté si alguna vez habían tenido problemas con autoridades eclesiásticas por guardar esos textos. Su expresión se oscureció. 2 veces en los últimos 50 años vinieron inspectores del patriarcado pidiendo ver nuestra biblioteca. Ambas veces escondimos los textos prohibidos antes de que llegaran. Sabemos que si los descubren, los confiscarán y probablemente los destruirán. Así que hacemos lo que los monjes han hecho durante 1000 años. ¿Mentimos para proteger la verdad? La idea de monjes piadosos mintiendo a sus superiores para proteger evangelios me pareció extraordinaria, pero tiene sentido. Es exactamente lo que hicieron los monjes egipcios en el siglo IV cuando enterraron los textos de Nag Hammadi. Desobediencia santa, mentiras justificadas para preservar verdades más profundas. Ahora voy a contarte algo que me costó años descubrir y que conecta todo lo anterior de una manera que probablemente nunca imaginaste. Existe un texto que fue mencionado por varios padres de la Iglesia primitiva, pero que se creía completamente perdido. El Evangelio secreto de Marcos. En 1958, un académico llamado Morton Smith descubrió una carta en un monasterio cerca de Jerusalén. La carta era de Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, y contenía fragmentos de este Evangelio perdido. Y lo que esos fragmentos revelaban era explosivo. Describían una iniciación secreta que Jesús realizaba con ciertos discípulos, una ceremonia nocturna donde el discípulo vestía solo una tela de lino sobre su cuerpo desnudo y pasaba toda la noche con Jesús aprendiendo los misterios del reino de Dios. Cuando Smith publicó su descubrimiento, la controversia fue inmediata y feroz. La Iglesia lo acusó de fraude, aunque nunca pudieron probar que la carta era falsa. Académicos ortodoxos atacaron su carácter y reputación. Dijeron que era un falsificador, que tenía una agenda anticristiana, que sus interpretaciones eran perversas. El documento original misteriosamente desapareció de la biblioteca del monasterio. Pero las fotografías que Smith había tomado permanecieron. Y lo que muestran es claro. Clemente de Alejandría confirmaba la existencia de un evangelio secreto usado por la comunidad cristiana de Alejandría para iniciaciones. Un evangelio que contenía enseñanzas de Jesús que no eran para todos, sino solo para aquellos preparados para recibirlas. Ahora bien, la idea de que Jesús tenía enseñanzas secretas no debería sorprendernos. Incluso en los evangelios canónicos hay referencias a esto. En Marcos capítulo 4, Jesús explica por qué habla en parábolas. Dice: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas». Está diciendo claramente que hay 2 niveles de enseñanza. Uno público para las masas, otro privado para los discípulos cercanos. En Mateo 13 dice algo similar: «Porque a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no». Entonces la idea de enseñanzas secretas está directamente en los evangelios canónicos, pero la Iglesia minimiza esto. Dice que las enseñanzas secretas eran simplemente explicaciones de las parábolas. Nada profundo, nada místico, pero los evangelios gnósticos pintan un cuadro diferente. Presentan a Jesús enseñando cosmologías complejas, prácticas de meditación, métodos de transformación interior. Enseñanzas que requieren preparación y que no pueden ser comprendidas sin guía experta. Exactamente como las tradiciones de misterio que existían en todo el mundo antiguo. Viajé a ese monasterio en 2 ocasiones intentando rastrear el documento original que Morton Smith había encontrado. El monasterio de Mar Saba, en el desierto de Judea, es un lugar extraordinario construido en el siglo V en las paredes de un cañón profundo. Todavía es una comunidad monástica activa de cristianos ortodoxos griegos. Las mujeres tienen prohibida la entrada como en Monte Athos. Llegué allí con cartas de presentación de Padre Serafín de Monte Athos. Eso me abrió puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas. El bibliotecario del monasterio
Padre Lucas había estado allí cuando Morton Smith visitó en los años 50. Era joven entonces, un novicio recién llegado, pero recordaba el evento claramente. Smith pasó semanas en nuestra biblioteca. Me contó, trabajaba del amanecer hasta el anochecer, examinando manuscritos, tomando notas. Era muy meticuloso, muy serio. Cuando encontró la carta de Clemente, se puso pálido. Temblaba mientras la fotografiaba. Le pregunté qué pasó con la carta después. Estuvo en nuestra biblioteca durante años, venían académicos a verla, a verificarla. Todos confirmaban que era auténtica, que la letra era correcta para el siglo XVIII cuando fue copiada. Pero entonces, a mediados de los años 90, desapareció. ¿Veraz? ¿Cómo? Nadie lo sabe, o nadie está dispuesto a decirlo. Un día simplemente no estaba, algunos dicen que fue robada, otros dicen que fue removida por orden del patriarcado. ¿Qué cree usted? Me miró largamente antes de responder. Creo que alguien decidió que ese documento era demasiado problemático, que las preguntas que planteaba eran demasiado peligrosas. Entonces lo hicieron desaparecer. Nadie sabía dónde estaba, o al menos nadie estaba dispuesto a decirme, pero hablé con monjes ancianos que recordaban cuando Smith estuvo allí en los años 50. Uno de ellos, que tenía más de 90 años cuando lo conocí, me dijo algo fascinante. Ese texto no era el único. Había otros manuscritos en nuestra biblioteca que mostraban que el cristianismo primitivo tenía tradiciones de iniciación, enseñanzas graduales, secretos que se revelaban solo a quienes habían avanzado en el camino, pero todos fueron removidos después de que el escándalo estalló. ¿Removidos a dónde? Pregunté. Probablemente a los archivos secretos del Vaticano, donde van todos los documentos problemáticos. Esto me llevó a investigar qué más podría estar escondido en esos archivos. Y lo que descubrí es que el Vaticano tiene una de las colecciones de manuscritos antiguos más grandes del mundo. Cientos de miles de documentos, muchos de los cuales nunca han sido catalogados públicamente. Hay una sección llamada el Archivo Secreto del Vaticano. Recientemente cambió su nombre a Archivo Apostólico del Vaticano, intentando sonar menos siniestro. Pero la función es la misma, guardar documentos que son considerados demasiado sensibles para acceso público. Investigué durante años qué tipos de documentos están allí. Hablé con académicos que han tenido acceso limitado, y la lista es fascinante. Hay correspondencia entre papas y emperadores que revela alianzas políticas poco edificantes. Hay registros de juicios de inquisición con detalles perturbadores sobre torturas y ejecuciones. Hay documentos financieros que muestran la riqueza obscena acumulada por la Iglesia medieval. Y según múltiples fuentes que he entrevistado, hay evangelios completos, cartas de apóstoles, textos de comunidades cristianas primitivas que contradicen la narrativa oficial. Un académico italiano que trabajó en los archivos durante años me dijo confidencialmente que vio referencias a un evangelio completo de María Magdalena. No fragmentos como los encontrados en Nag Hammadi, sino un texto completo de más de 100 páginas. ¿Por qué no lo publican?, le pregunté. Porque presenta a María como la discípula principal, más cercana a Jesús que Pedro. Eso contradice toda la estructura de autoridad de la Iglesia Católica, que está basada en la primacía de Pedro. Otro académico, este alemán, me contó sobre un texto que describe las enseñanzas de Jesús sobre la reencarnación. La Iglesia condenó la reencarnación en el Concilio de Constantinopla en el año 553, me explicó. Pero antes de eso, muchos cristianos creían en ella. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia más importantes, enseñaba la preexistencia de las almas. Ese texto mostraría que Jesús mismo hablaba de vidas múltiples, de aprendizajes a través de encarnaciones sucesivas. ¿Es dinamita teológica? La pregunta que deberías estar haciéndote ahora es: ¿por qué esconder todo esto? ¿Qué tiene la Iglesia que temer de textos antiguos? Si su versión es la correcta, si su doctrina está fundamentada sólidamente en la historia, entonces la evidencia debería apoyarla, no amenazarla. El hecho de que sistemáticamente escondan, supriman y nieguen acceso a documentos históricos sugiere lo contrario. Sugiere que tienen algo que ocultar.
Sugiere que su versión no sobreviviría al escrutinio completo de toda la evidencia disponible. Ahora conectemos todos los hilos que he estado tendiendo. Jesús era un maestro judío del primer siglo que enseñaba transformación mediante anterior el conocimiento directo de lo divino. Sus enseñanzas eran radicales. El reino de Dios está dentro de ti, no necesitas intermediarios, puedes experimentar directamente tu conexión con el Padre. Estas enseñanzas fueron preservadas por múltiples comunidades cristianas primitivas en textos que ahora llamamos gnósticos o apócrifos. Pero después de que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, se inició una campaña sistemática para eliminar toda versión que no sirviera a los intereses de control institucional, se estableció una versión oficial, se declararon heréticas todas las alternativas, se quemaron los libros, se persiguieron las comunidades. Y durante 1500 años, esta supresión fue tan completa que casi nadie sabía que habían existido versiones alternativas, hasta que en el siglo XX comenzaron a aparecer textos enterrados en el desierto, escondidos en monasterios, preservados contra todo pronóstico. Y estos textos revelan una imagen radicalmente diferente de Jesús y el cristianismo primitivo. Una imagen que empodera al individuo en lugar de crear dependencia institucional. Una imagen que enfatiza experiencia directa en lugar de creencia dogmática. Una imagen que honra el conocimiento interior en lugar de la obediencia externa. Esta es la verdad que ha sido ocultada durante 2000 años y ahora que la sabes, tienes una decisión que tomar. Puedes ignorarla, volver a la versión cómoda que te enseñaron, pretender que nunca escuchaste esto. O puedes hacer lo que Jesús realmente enseñó. Busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Puedes investigar por ti mismo, puedes leer los evangelios de Nag Hammadi, ahora disponibles en traducción completa. Puedes estudiar la historia del cristianismo primitivo de fuentes académicas independientes, no solo de instituciones eclesiásticas. Puedes preguntarte honestamente qué es más probable, que una institución humana con enorme poder político y económico ha preservado intacta la verdad durante 2000 años, o que esa institución, como todas las instituciones humanas, ha adaptado, editado y manipulado su mensaje fundacional para servir a sus propios intereses. La respuesta es obvia si eres honesto contigo mismo. Y una vez que aceptas eso, todo cambia. Ya no puedes confiar ciegamente en lo que te dicen desde el púlpito. Ya no puedes asumir que la doctrina oficial es la verdad completa. Tienes que hacer tu propia búsqueda, tu propia investigación, tu propio viaje hacia el conocimiento. Y eso, irónicamente, es exactamente lo que Jesús enseñó en los evangelios prohibidos. No creas ciegamente, conoce directamente. No dependas de autoridades externas, descubre tu propia autoridad interior. No busques el reino en algún cielo distante, encuéntralo dentro de ti ahora mismo. Déjame contarte una última historia antes de concluir. Hace algunos años recibí una carta de una mujer mayor en España. Me contaba que había sido monja durante 40 años, que había dedicado su vida entera al servicio de la Iglesia, había tomado votos de pobreza, castidad y obediencia a los 22 años. Vivió en conventos en Madrid, Sevilla y finalmente Barcelona. Enseñó en escuelas católicas, cuidó enfermos, dedicó cada momento de su vida a lo que creía era servicio a Dios, pero que siempre había sentido que algo faltaba, que había una dimensión espiritual más profunda que las doctrinas y rituales no alcanzaban. Sentía un vacío que las oraciones Memoricet y las misas diarias no llenaban. Buscaba algo más auténtico, más directo, más transformador. Cuando leyó sobre los evangelios de Nag Hammadi y finalmente tuvo acceso a las traducciones, lloró durante días. Esto es lo que siempre busqué, me escribió. Esto es el cristianismo real, no la versión institucional que nos vendieron. Jesús, hablándome directamente sin intermediarios, sin dogma, sin amenazas de condenación, enseñándome que el reino está dentro de mí, que puedo conocer directamente a Dios, que no necesito permiso de ninguna institución para ser hija del Padre viviente. Dejó el convento a los 65 años. Fue una decisión devastadoramente difícil. Sus hermanas monjas la consideraron apóstata. Su familia, profundamente católica, dejó de hablarle. Perdió su comunidad, su hogar,
su identidad de 4 décadas, pero no por haber perdido la fe, sino por haberla encontrado finalmente. Pasó sus últimos años enseñando a pequeños grupos sobre las enseñanzas auténticas de Jesús según los evangelios prohibidos. Se reunían en su pequeño apartamento en Barcelona cada semana, leían los textos de Nag Hammadi, meditaban, compartían sus experiencias de transformación interior. Era el cristianismo como Jesús lo había enseñado, sin sacerdotes, sin jerarquías, sin dogmas impuestos. Solo buscadores sinceros explorando juntos el camino interior. Murió hace 2 años a los 78, pero antes de morir me envió una última carta. Estaba escrita con mano temblorosa, claramente le costaba trabajo, pero el mensaje era claro y poderoso. Gracias por revelar la verdad, liberaste mi alma de prisiones que ni siquiera sabía que existían. Durante 40 años serví a una institución pensando que servía a Dios. Ahora comprendo que Dios nunca estuvo en la institución. Siempre estuvo donde Jesús dijo que estaría dentro de mí. Ahora puedo encontrarme con Jesús sin los filtros institucionales. Y descubrí que Él siempre estuvo donde dijo que estaría, dentro de mí. Esa carta está enmarcada en mi oficina. Me recuerda por qué hago este trabajo. No es para atacar a la Iglesia por placer, es para liberar a personas de prisiones espirituales construidas con mentiras piadosas. Es para revelar que hay un camino más profundo, más auténtico, más transformador. El camino que Jesús realmente enseñó antes de que sus palabras fueran secuestradas por estructuras de poder. Así que te dejo con esto. La verdad está disponible ahora como nunca antes en la historia. Los textos que fueron quemados han resurgido del desierto. Los secretos que fueron suprimidos están siendo revelados. Las mentiras que fueron protegidas durante siglos están siendo expuestas. ¿Tienes acceso a todo esto ahora? ¿Puedes leer los evangelios de Nag Hammadi completos en Internet gratuitamente? ¿Puedes estudiar investigaciones académicas serias sobre el cristianismo primitivo? ¿Puedes comparar lo que Jesús realmente dijo con lo que la Iglesia te enseñó que dijo? La pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás repitiendo lo que te enseñaron sin cuestionarlo? ¿O tendrás el coraje de buscar la verdad completa sin importar a dónde te lleve? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la libertad requiere coraje, coraje para soltar creencias cómodas, coraje para enfrentar que te mintieron, coraje para caminar tu propio camino en lugar de seguir el rebaño. Si sientes que este mensaje resuena contigo, compártelo. Hay millones de personas que sienten lo mismo que tú, que hay algo más profundo que lo que les enseñaron. Deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame si conocías algo de esto, si cambió tu perspectiva, qué preguntas te surgen, qué evangelio prohibido te gustaría que exploráramos en el próximo video. Da like para que YouTube recomiende esto a más personas, porque literalmente estamos desenterrando verdades que fueron enterradas durante 2000 años. Estamos restaurando el mensaje auténtico que fue distorsionado. Estamos liberando a Jesús de las cadenas que la institución puso sobre él y estamos recordándole a la gente que el reino de Dios no está en Roma ni en ningún edificio. Está dentro de ti, esperando ser descubierto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu apertura, tu valentía, tu disposición para enfrentar verdades incómodas. Que tu búsqueda te lleve a donde necesitas ir. Que encuentres el reino que Jesús prometió, el que está dentro de ti. Hasta la próxima revelación.